consiste en ver una combinación lineal de vectores como el producto de una matriz y un vector. Así es como nació la operación de matriz, la matriz y sus operaciones. La definición de matriz fue un conjunto de vectores columna. Ahí nació la matriz. Y la definición de la multiplicación de una matriz por un vector, que dé otro vector, también nació de esta idea. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ahora resumir en la ecuación matricial básica un sistema de ecuaciones lineales. ¿Cómo se haría? Es muy fácil. Vamos a mostrarlo. Aguarden que me dé bolilla esto. Ahí está. La matriz A está formada por los vectores columna. O sea que este es un vector columna A1 y este es AN. El último elemento es AMN. Y la matriz tiene una dimensión de M por N. M de mamá filas por N columnas. Las columnas son coincidentes con las variables. A cada vector columna le corresponde una variable, x1 y a este xn. ¿Están viendo lo que yo escribo, no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Entonces este es A1n. Esto es A11, el primer elemento. Y aquí tenemos es una matriz genérica. Y esto se multiplica por el vector X. Fíjense que en minúscula y con letra negrita, acá en el libro se estandariza el nombre de un vector. En el vector X están las n variables. Y el vector B están todos los términos independientes que son m. El vector n y el vector m, el vector x y el vector b larga son de distinto tamaño generalmente. Y el producto, tal como lo vamos a definir ahora, está prácticamente definido por un sistema de ecuaciones lineales. Lo que hacemos es partir de la definición de la combinación lineal que antes decía que x1 por el vector a1 más xn por el vector a sub n era igual al vector b. Yo, como no tengo negrita en mi escritura, voy a poner el símbolo de vector arriba de lo que es vector y los x son números reales. Entonces, esa era la expresión que habíamos visto la clase anterior, que era la ecuación vectorial. En realidad esto significa que x1 es un número que multiplica a un vector. Y xn también multiplica a otro vector. Y eso da el vector b. Cada vector columna tiene la misma dimensión que el vector b. Pero el vector que ya en la ecuación matricial, el vector x tiene la dimensión del número de columnas. Y el vector b tiene la dimensión de cada uno de los vectores columnas. O sea, ¿cuántos vectores columnas hay? ¿Cuántas columnas hay en esta matriz? Hay n. Esa es la cantidad de columnas. Pero la dimensión del vector b es m, igual que todos los vectores. Tiene m de mamá componente. Esto lo vamos a ver bien
en los ejemplos. Y ahí vamos a seguir viendo esto. Bueno, esto es solamente la presentación de esta minúscula frase cuando empieza el capítulo. En la siguiente hoja está, a ver, ahí está. Esto, en la página 35 está la definición de la ecuación matricial. Fíjense que la matriz A está escrita primero como un conjunto de vectores. Cada uno de estos son vectores. Desarrollando los vectores, nos queda que la matriz A es igual, el vector 1 tiene estos elementos. El segundo índice indica que es el del vector 1, pero los elementos del vector 1 es A1, A2, hasta AM de mamá. El vector 2 tiene y el vector N ¿se entiende? Ahí están desarrollados todos los coeficientes del sistema de ecuaciones lineales. Por eso esto se llama la matriz coeficiente. El vector X está dada por X1, X2, las variables, y Xn es la última. Si bien está vertical, tiene la misma cantidad de elementos que columnas tiene la matriz. Y eso, cuando lo multiplicamos, tiene que dar el resultado de la combinación lineal. Y aquí, en esta simple situación, ya queda definida el producto de una matriz por un vector. Esto también es la semilla que hace nacer la definición del producto de matrices que vamos a ver más adelante. Todo esto, toda esta álgebra, se desarrolló por la necesidad de resolver los sistemas de ecuaciones lineales. Por eso nos resulta más amigable y más natural enseñarlos en esta secuencia y no presentarles un día de prepo, así se multiplican dos matrices, porque realmente así es una cosa artificial como traída de los pelos, como si hubiera caído en un meteorito. En cambio, de esta manera ustedes ven la evolución de la matemática, la necesidad de modelar y cómo se van desarrollando las operaciones matemáticas con este nuevo ente que es la matriz. ¿Alguna pregunta sobre esto? Como dice acá en la definición, dice que X, el vector que es de las variables, pertenece al espacio Rn, porque tiene que el vector X tiene n elementos. ¿Sí? Las columnas
estos vectores pertenecen al espacio Rm. Pero el número de vectores que hay es n. O sea, hay n columnas. Esto hace posible la combinación lineal. Fíjense que el primer elemento del vector b, del vector x, es el producto, es el que multiplica al primer vector. Esto se podría escribir x1 por el vector a1 que se desarrolla y el vector s a1 tiene m elementos. Y el x, el elemento de x que le corresponde a ese vector, tiene un solo número real. Esta operación de un número real por un vector ya lo habíamos visto. Por eso es importante repasar, de vez en cuando parar la pelota y repasar lo que hemos visto antes, porque sobre lo que hemos visto antes vamos a ir edificando los conocimientos posteriores. Entonces lo tienen que tener muy claro. Bueno, vamos a ver los ejemplos. En los ejemplos se va a aclarar bastante más. Acá tenemos el ejemplo 1. El ejemplo 1 nace acá donde en título grisado dice ejemplo 1 y termina donde está el cuadradito aquí a la derecha. Bueno, esta es la matriz A. Y este es un vector X que tiene ya los elementos 4, 3, 7. Los elementos de la columna del X tienen que ser igual al número de vectores columna, si no, no es posible hacer la combinación lineal. O sea, se tiene que corresponder este número n de vectores con el número n de elementos del vector X. Y entonces esto se resuelve como la combinación lineal, como dice acá. Una vez que nosotros hacemos la multiplicación del escalar por cada uno de los vectores, está puesto aquí abajo, y después sumamos los vectores como lo sabemos sumar. Y este es el resultado del ejemplo 1A. En el ejemplo 1B tenemos una matriz que tiene otro tamaño y tiene dos columnas. Y el vector X tiene que tener dos columnas. Si no tiene dos columnas, la multiplicación no es posible de realizarse. Entonces ahí hay dos combinaciones lineales con dos vectores columna, no sobra ni falta nada, y la operación se hace de la misma manera. ¿Hay alguna duda en cómo se hace la operación de la multiplicación de una matriz por un vector? No, profe, ninguna duda. ¿Es siempre en columna? Claro, siempre en columna. Y no solamente esa, hay que tener en cuenta el siguiente detalle. No puedo hacer la multiplicación en estos dos ejemplos al revés. O sea, en este tipo de entidades, el orden de los factores sí altera el producto. O sea, ¿Qué siempre va sepamos? X después A. Si nosotros ponemos No, X o a primero y X. después A, no lo podemos hacer esto, no es lo mismo. O podemos, capaz que se puede hacer en algunos casos, pero no es lo mismo que este orden. ¿Se entiende? Profe, pero usted en el B dijo Sí. que tiene la misma cantidad de columnas, la primera matriz con los vectores, pero que no son dos columnas y dos filas. ¿En cuál de los dos ejemplos? En el B, porque usted dijo, En el B, claro, tenemos dos columnas y el vector X tiene dos elementos. El vector X acá
tiene dos elementos y la matriz A tiene dos columnas. Tienen que coincidir esos números para que se pueda realizar la combinación lineal, ¿sí? Bien. Ahora, si la ponemos al revés, fíjense que en el caso B vamos a tener 4, 7, tratando de multiplicar a la matriz 2 menos 3, 8, 0 y menos 5, 2. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Se puede multiplicar esto? Se puede, pero no daría Y el mismo siguiendo la, resultado. y Siguiendo la misma regla que regla dijimos es antes, imposible. es imposible. Es imposible. Porque yo tengo que multiplicar la columna del primer ente por el primer elemento de la segunda. Ah, O sea, esto me quedaría 2 por 4, 7. ¿Y cómo hago con esto? Estamos Claro. definiendo, El de la derecha siempre multiplica el de la izquierda. exacto. El orden acá es importantísimo. No hagan esto. No pongan alterado el orden como si no importara. Importa y muchísimo, porque en un sentido tiene solución y en el otro no. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que fijarme cuando haga esta operación? Pero Fey, le hago una consulta. En el Sí, caso de que la matriz del ejemplo B sea de 2 por 2, ahí sí se podría resolver al revés. tampoco. Ah, pero Tampoco. en ese caso, ¿por qué no se podría? Porque tiene dos columnas. Fíjate la propiedad que tiene. Yo tengo que tener en el primer elemento, llámese matriz o vector, tengo que tener igual cantidad de columnas que elementos del segundo, del segundo ente. Claro, por eso, pero por eso le digo yo, si en el ejemplo B, o sea, si la primera matriz sería de 2 por 2 en vez de 2 por 3, ¿se podría? Sin modificar la matriz A, ponerle que hagamos un ejemplo así. No, no, hay en la tercera fila, digo, y dejarlo al vector como estaba nada más. O sea, Ah, 4, 7. este, creo que no se podría. Vos decís que sea así y así. Claro, ahí. A ver, no, no se puede. No es como distributivo, digamos. No, no, no. Bien, Acá tenés que tener, si este tiene dos elementos, el vector columna acá tenés que tener dos vectores columna. ¿Se entendió? Sí, sí, Y si sí. tuvieras 3, acá habría que tener 3. A lo que Tiene que faltaría sería coincidir el producto así, tiene que coincidir la cantidad de elementos para hacer la combinación lineal. bien, bien. Gracias, profesor. No, por favor, son muy buenas las preguntas, ¿no? Realmente me gusta que hagan este tipo de preguntas. Por eso es importantísimo, importantísimo, central el tema del orden y que califique de esta manera. O sea, por ahora nosotros lo vamos a ver así. Tiene 3 vectores columna y tiene que tener el vector que multiplica a la derecha, tiene que tener 3 elementos. No puede tener ni más ni menos. Si no, es imposible hacer la combinación lineal. Y acá tiene 2, y entonces el vector tiene que tener 2 elementos. Si tuviera 1, o si tuviera 3 o 5, es imposible, no existe la multiplicación de la matriz por el vector. Esto
es central. Es importante que tomen conciencia y lo vayan memorizando, porque esto se va a convertir en una regla de uso diario, ¿sí? Bueno, sigamos viendo el material del libro. Este libro no tiene desperdicio, entonces es importante leerlo, está muy bien traducido, matemáticamente es muy consistente, es un libro para tenerlo de cabecera en el álgebra, ¿no? Por eso yo aconsejo que lo impriman de a poco, lo vayan imprimiendo y vayan haciendo las anotaciones y las aclaraciones encima del mismo papel. Y lo guardan así escrito. El día que ustedes lo tengan que consultar, pegándole una visada rápida, van a tener todo refrescado de nuevo. Bueno, entonces, si yo tengo la combinación lineal, en el ejemplo 2, tengo una combinación lineal de 3 vectores, B1, B2, B3, con 3 números, lo puedo escribir como el producto de una matriz. B1, B2, B3 es una matriz, o sea, lo que yo tengo escrito acá, esta es una matriz, porque los vectores son vectores columna, por un vector, y lo puedo escribir como la matriz A por el vector X. ¿Sí? Entonces, el sistema de ecuaciones lineales, acá lo tenemos, ¿cómo lo tratamos? ¿Cómo lo convertimos en esta nomenclatura? Nosotros partimos del cel básico del sistema de ecuaciones lineales y sabemos que tenemos 3 variables, tenemos que tener 3 columnas. Tenemos 2 ecuaciones, cada columna tiene 2 elementos. Y el vector B coincide con eso, tiene 2 elementos. Este es el vector B. Este es el vector columna A1, A2, A3. Y ahí están los nombres de las variables. Entonces yo, una vez que lo pongo así en la ecuación vectorial, ya fácilmente puedo pasar a la ecuación matricial, donde ahora la matriz A está expresada, o sea, todos los coeficientes están expresados como una matriz. Fíjense, este 1 corresponde al vector A1 y corresponde al coeficiente que multiplica la primera variable en el sistema de ecuaciones lineales. Este 0 es el segundo elemento del vector A1 y es el coeficiente que multiplica a la variable en la segunda ecuación. Y ahí está clara la correspondencia. Entonces tenemos 3 columnas acá y tenemos 3 elementos acá. Sin embargo, nos da un vector B de 2 elementos. ¿Por qué? Porque tenemos 2 ecuaciones, la primera y la segunda. Y tenemos que cada vector columna tiene 2 elementos, o sea, la misma raza, la misma naturaleza, el mismo tipo de los vectores columna es el tipo del vector B. La misma dimensión se llama matemáticamente. La misma especie de los vectores columna es el vector B. En la combinación lineal se lo ve y es claro, es lógico y no puede ser de otra manera. Si yo hago una combinación lineal con 3 vectores de R2, me tiene que dar un vector B de R2. O sea, A1, A2 y A3 pertenecen al espacio 2. En consecuencia, el vector B también tiene que pertenecer al espacio 2. Sin embargo, lo que lleva a confusión
es que el vector X tiene 3 elementos. Tiene la misma cantidad de elementos que vectores columnas hay. Eso también está en la información de la combinación lineal, porque a cada X le corresponde un vector columna. Si hay 3, tiene que haber 3 vectores columna. No importa que la dimensión de B sea distinta. Entonces, en este ejemplo, se ve lo que yo quería mostrarles cuando al comienzo veíamos los espacios. ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí, profe. Si bien hasta ahí parece complicado, esta es toda la complicación, donde barajamos 2 espacios en un sistema de ecuaciones lineales. ¿Por qué? Porque no tiene por qué ser igual la cantidad de ecuaciones a la cantidad de variables. Y ahí radica todo el problema. Mirá, Sol, no lo voy a volver a explicar, porque está tan clarito explicado en el libro que a vos te conviene ya, después de esta introducción y de que vos ya percibís la complicación, leerlo bien del libro y ahí se te van a ver los ejemplos y ahí ya se te va a aclarar todas las dudas. Lo único que yo necesito transmitir es que la complicación es que al tener este tipo de sistema de ecuaciones lineales, donde tienes 3 incógnitas y por lo tanto tenés 3 vectores columna, no significa que esa sea la dimensión de los vectores columna. O sea, te vuelvo a repetir, el vector columna 1, el vector columna 2, el vector columna 3 pertenecen al espacio R2. ¿Por qué? Porque cada uno de los vectores tiene 2 elementos. Entonces, este es el sistema, tienen tantos elementos, los vectores columna, como ecuaciones tengas en tu sistema de ecuaciones. Y eso significa que el vector B, que es también es de la misma especie y pertenece a R2 porque también tiene 2 elementos. Acá ya está, este es el sistema de ecuaciones lineales. Acá está el sistema representado en una ecuación vectorial. Y entonces aquí está A1, A2 y A3 y el B. Todo esto son vectores. ¿Cuántos elementos tiene cualquiera de estos 4 vectores? 2. Entonces, los vectores pertenecen a R2 como hemos puesto acá. Sin embargo, hay 3 variables. Y las variables entran en otra dimensión. El vector X igual al conjunto de todas las variables pertenece a R3. Y entonces en este sistema de ecuaciones lineales, nosotros tenemos una mezcla perfectamente balanceada de cosas que pertenecen a R2 y cosas que pertenecen a R3. Y cuando nosotros multiplicamos esas dos entidades que son de distinta dimensión, nos tiene que dar un vector B que pertenece a R2. Esta multiplicación, si nosotros a la matriz, como veníamos haciendo, y esto no lo habíamos explicado antes, nosotros ponemos
m por n, o sea, filas por columnas, ¿cómo sería la dimensión de esta matriz A? Sería dos filas por 3 columnas. Y el vector este tiene 3 filas por una columna. Este 3 con este 3 tienen que coincidir para que sepamos que la multiplicación en ese sentido es posible. Pero si nosotros lo hacemos al revés y ponemos primero el vector de 3 por 1 y multiplicamos por la matriz de 2 por 3, el 1 de acá con el 2 de acá no coinciden, entonces esto no es posible de ser multiplicado. Entonces, la multiplicación de una matriz por un vector está definida cuando las columnas de la matriz tienen el mismo índice o el mismo número de elementos, el mismo número de columnas que elementos tiene el vector en su columna. Ahí recién es posible. ¿Y qué nos queda? Nos queda afuera 2 por 1, que es la dimensión del vector resultante. Es como que se funden entre sí las dimensiones 3 y 3, y ahí ya desaparecen y quedan los dos extremos. Bueno, todavía no hemos terminado ni siquiera la primera hora. Vamos a tomar la asistencia en la segunda hora, ¿sí? Así que no se aflijan. Gracias por hacerme acordar. Había alguien que quería preguntar. No, nada, profe, era de la asistencia, quería preguntarle yo. Bueno, ¿qué tienen que sacar en limpio de esto, de este ejercicio, este ejemplo 2? Además de cómo se multiplica una matriz por un vector, tienen que aprender y tener bien en claro cómo se traslada la información de un sistema de ecuaciones lineales a la ecuación matricial. Y viceversa. Si yo tengo una ecuación matricial, ¿cómo lo reconstruyo el sistema de ecuaciones lineales? ¿Una duda, profe? Sí, Entonces siempre, digamos, la cantidad de variables está determinada por la cantidad de columnas en A, así digamos. es. Así es. Bueno, habíamos definido así primeramente nuestro sistema de ecuaciones lineales. Habíamos dicho que a cada columna le correspondía una variable y por eso lo organizábamos de esa manera. Claro, ¿O no? sí. ¿Te acuerdas cuando teníamos los coeficientes como 0, que dejábamos vacío ese lugar para que no se nos mezclen las columnas? Sí, Justamente sí. era orientado a este concepto. ¿Alguna otra pregunta? Aguárdenme un minuto, por favor. ¿Sí? Teorema 3. Fíjense que en la página 36 al comienzo está el teorema 3. Este teorema hace la comparación y asimilación desde la ecuación matricial, la ecuación vectorial y el sistema o la representación de un sistema de ecuaciones lineales puesto como una gran matriz que es la matriz ampliada. Que está Esto es la ecuación matricial, donde X es un vector y B es un vector y A es una matriz, por eso no le hago la flechita arriba de A.
Aquí está la combinación lineal de... Es lo mismo, nada más que ahora esta es una ecuación vectorial, donde están los vectores columna y el vector de términos independientes al final. Y aquí está el sistema de ecuaciones lineales escrito como una gran matriz que nosotros veníamos llamando matriz ampliada AB, donde están todas las columnas que corresponden a todas las variables y el vector término independiente. Esto es lo que nosotros, con esto empezamos. Este fue el inicio. Con este inicio nosotros dijimos que toda la información necesaria del sistema de ecuaciones lineales estaba condensado en esta gran matriz. Y ustedes podrían haber dicho, y esto lo dijimos, ¿dónde está el vector de las variables? Y en realidad está en la posición, porque la columna A1 es la columna de coeficientes de la variable x1, la A2 de la x2 y la AN de la variable xn. O sea que la información está, pero no escrita, sino que está de acuerdo a la posición, que es lo que había preguntado anteriormente su compañero. Y es muy buena la pregunta. Y quedó claro. Ahora, esto que parece una cosa obvia, y ustedes dirán, ¿para qué insiste tanto el profesor si esto es re fácil? Es que esto es así. Lo fácil es agarrar las cosas parte por parte, y es lo que hacemos en la clase. Pero lo difícil está cuando nosotros, con esos ladrillitos, nosotros armamos una pared. Claro, pero la pared es fácil, porque es derecha, porque es lineal. ¿Qué pasa si con los ladrillos queremos armar una estatua o queremos armar un horno que es semiesférico, como los famosos hornos de pan que hay en el campo? Ahí ya empieza a complicarse cuando combinamos todas estas simples ideas. Por eso es que insistimos en que las tengan claras, porque después vamos a hacer cosas increíbles con estos ladrillos. Bueno, la frase que está acá, a continuación del teorema 3, es una explicación básica de lo que nos ofrece y nos da el teorema 3. Dice que constituye una herramienta poderosa para comprender los problemas del álgebra lineal. Porque ahora un sistema de ecuaciones lineales puede verse en tres formas diferentes, pero formas equivalentes. Una ecuación matricial, una ecuación vectorial o un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, esas tres entidades por separado se solucionan con la misma herramienta. ¿Cuál es la herramienta? Es la matriz escalonada reducida. ¿Cómo se llega a la matriz escalonada reducida? Con las tres operaciones básicas. Con esas cosas mínimas, nosotros podemos solucionar cualquier cosa que tenga esta forma, estas tres formas, que son equivalentes matemáticamente entre sí. Bueno, existencia de soluciones. Ya habíamos visto en el capítulo anterior, en el 1.3, habíamos visto que si lo mirábamos de costado era un sistema de ecuaciones lineales y si lo mirábamos desde arriba era otro tipo de problema que vivía en otra dimensión y lo que nos decía es que el vector B podía o no ser generado por una combinación lineal de los vectores columna. Bueno, eso aparte de solucionar problemas, también nos permite agregar teoremas y funcionamientos que nos permiten sacar conclusiones en cualquier problema. Si lo encaramos por la izquierda o si lo encaramos por arriba. Podemos combinar las conclusiones y arribar a la solución sin necesidad de resolverlo formalmente. Entonces, en la existencia de ecuaciones dice que la ecuación matricial AX igual a B tendría una solución
si solo si el vector B es una combinación lineal de las columnas de la matriz A, tomando las columnas como vectores. Bueno, esto prácticamente es un resumen de lo que veníamos diciendo. Esta conclusión es un resumen de lo que veníamos diciendo y es una conclusión prácticamente obvia. Pero bueno, esa conclusión obvia, si la aplicamos, nos beneficia muchísimo. Ya lo vamos a ir viendo en los ejemplos. En la sección 1.3 que vimos la clase anterior, se consideró la pregunta de existencia si el B podía ser generado por podría pertenecer al conjunto generado por los vectores columna, generado con una combinación arbitraria de combinaciones lineales. Eso nos llevaba a poner una matriz vectorial equivalente a la matricial esta, y cuando lo armábamos era como un sistema de ecuaciones lineales, y al resolverlo, si existía una solución, quería decir que efectivamente el B sí se podía generar como una combinación lineal. Si al no existir solución, B era imposible de generar con los vectores columna. Veamos este ejemplo. Como habíamos dicho, el ejemplo empieza con el título ejemplo y termina con el cuadradito a la derecha, este. O sea, ahí está todo el ejemplo. Tenemos una matriz de coeficientes A, un vector B, la ecuación matricial es así, y dice si es consistente significa, en términos criollos, si tiene solución para cualquier posible vector B. Entonces, al hacer esto, nosotros tenemos que solucionar el sistema de ecuaciones lineales equivalente. Tenemos que armar la matriz ampliada A con B. ¿Se entiende? Quise mejorar y lo empeoré al signo igual. Ahí está. Entonces empezamos a trabajar con esto. Vemos las matrices equivalentes. Lo podemos hacer con GeoGebra, lo podemos hacer con MATLAB, con Octave, o lo podemos hacer a mano empleando las 3 operaciones elementales de fila. Obtenemos los ceros acá y el pivot. Después obtenemos el 0 acá y ya tenemos la matriz escalonada. No será reducida, pero es escalonada. Pero acá no podemos tener un pivot. Una duda, profe. Entonces, sí. ¿Y X en ese caso dónde está? Porque, digamos, sabemos A y B. O sea, y X no. Bueno, lo repito porque lo dije 2 veces durante esta clase y lo dije 100 veces la clase anterior. El X está inmerso en la posición de los vectores columna. Cada columna corresponde implícitamente a una de las variables. Entonces, por eso es que solamente podemos hacer operaciones de fila. Si haríamos operaciones de columna, ahí se mezclarían las variables. Y lo que no podemos hacer es mezclar las variables porque se respeta que cada columna lleva implícita la variable. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Buenísimo. Entonces ahora fíjense que después de hacer la matriz escalonada, o sea, todo esto tiene ceros, este triángulo inferior, nos queda en los 2 últimos elementos. Este es uno de los elementos y toda esta expresión es el otro elemento. Nos queda 0 igual a algo.
nosotros decíamos que si teníamos la situación, lo voy a poner acá a la izquierda, 0 igual a un número, eso significaba que no existe solución. 0 igual a 0, sí existe solución. Y 1 igual a 3, también existe solución. Y no es una incoherencia esto porque es 1 por xn igual a 3. Eso significa que el valor de xn es 3 en la solución. Esto es un ejemplo. Pero esta situación no se tiene que dar y esta sí se puede dar. Entonces, de la única manera en que nosotros podríamos generar cualquier vector B es que acá tengamos 0 igual a 0. Toda esta expresión que está en la última columna, la voy a mostrar con el puntero. Si yo opero y agrupo los B1 acá con los B1 de acá, me queda esta expresión que está aquí en el texto. B1 menos un medio de B2 más B3. Si toda esa expresión da 0, si toda esta combinación lineal de los elementos del vector B da 0, este sistema tiene solución y entonces el vector B se puede generar a través de los vectores columna de esta matriz. Entonces, aquí sigue el análisis. Entonces, ¿cuáles son los vectores que nosotros vamos a poder generar? Vamos a poder generar aquellos que cumplan que esta combinación de todos sus elementos sea de esta manera. Si eso no es igual a 0, entonces el vector no se puede generar con estos 3 vectores columna. O sea, solamente se va a dar que este sistema tenga solución si los elementos del vector B cumplan con esta condición. Eso es lo que dice aquí abajo. Aquí hace el análisis del ejemplo 3. Dice, la matriz reducida del ejemplo 3 da una descripción de todos los vectores B para los cuales la ecuación vectorial es consistente, o sea, que tiene solución. Las entradas de B, o sea, los elementos del vector B, deben satisfacer la condición de que sus elementos, al ser combinados de esta manera, dé 0. O sea que si yo tengo un vector B1, que lo hago arbitrariamente, 1, 0, 2, y entonces controlo acá 1 menos 0 más 2 igual a 3, es distinto de 0. Aguárdeme un momento, por favor. Bueno, entonces, este vector B1 no pertenece al conjunto gen A1, A2, A3. Perdón, esto es llave. No pertenece, porque no cumple con la condición. Veamos un vector B2. 1, yo tendría que tener 6 y 2. Este vector sí cumple la condición, es 1 menos
3 más 2 igual a 0. Entonces este sí pertenece al espacio o conjunto de lo generado por las columnas de la matriz A. Y ahí tienen dos ejemplos. Todos los vectores que pueden generar una solución en el sistema equivalente de ecuaciones lineales de la página anterior, del ejemplo 3, son aquellos que cumplen con la condición. ¿De dónde salió esa condición? Salió de resolver el sistema poniendo un vector B genérico. B1, B2, B3. Al poner acá el vector genérico, lo que se evidencia al poner acá un vector genérico donde no le doy número B1, B2, B3, cuando tengo la matriz escalonada, me queda esta situación y entonces yo, según estos dos últimos elementos de la matriz equivalente escalonada reducida, cumplo con la condición. Y ahí me queda clarito qué pertenece y qué no al conjunto generador que se genera con estos tres vectores columnas. Los tres vectores columnas que conforman la matriz A. ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Hay un solo profe. tímido sí. Los demás duermen. ¿Qué pasa? Sí, profe. Bueno, eso que yo dije en tucumano básico es lo que dice acá. Aquí en el gráfico, el conjunto generado por esos tres vectores se muestra como un plano en el espacio R3. Y entonces, si el vector B está fuera de ese plano, el sistema no tiene solución. Pero si está dentro del plano, el sistema sí tiene solución. ¿Está? Bueno, vamos al teorema. Que esto conduce, estas conclusiones van hilando y conduciendo a las siguientes conclusiones. Si tengo una matriz M por N, entonces los siguientes enunciados son equivalentes. Es decir, que si vale uno de los cuatro, valen los cuatro. Y si uno no vale, no vale ninguno de los cuatro. Eso es lo que dice el teorema 4. Para cada vector B de términos independientes que pertenece al espacio Rm, la ecuación tiene una solución. O sea, si nosotros vemos que tiene una solución, se dan todos los otros tres casos. El B, el C y el D. Cada B que en Rm es una combinación lineal de las columnas de A. Las columnas de A generan un espacio Rm y A tiene una posición pivote en cada fila. Estas cuatro sentencias son cada una en cuatro aspectos del modelo matemático que nos ayudan a tomar conclusiones de cada uno de los problemas en distintas dimensiones. Si fuera verdad de que las columnas, si fuera verdad el C, que las columnas de A generan el espacio Rm, entonces para cada B que pertenece a Rm, la ecuación tiene solución. Se convierte, si el C es cierto, el A, el B y el D son ciertos. Ahora, si uno de ellos no es cierto, no es ninguno cierto. O sea que nosotros podemos usar el teorema 4 para ver cualquier problema puntual que nosotros tengamos de un aspecto, de cualquiera de estos cuatro aspectos, el que esté mejor evidenciado o el que sea más fácil de interpretar. Y si es sí, todos los otros aspectos son sí. Si es no, todos los otros aspectos son no. Esa es la ayuda que nos da el teorema 4.
Permítanme un minuto, mientras meditan. Acá más abajo de lo que está el cuadro grisado, hay una explicación que la tendrían que leer. Ahora vamos estrictamente al cálculo del producto de la matriz por el vector. En ese cálculo vamos a volver a repetir y a aclarar lo que yo ya quise transmitir en Tucumano Básico. Acá está explicado por un tipo que ha ganado el premio Nobel. Calculen el ejemplo 4 el producto de la matriz A por el vector X. Y nos da la matriz y el vector. En la siguiente página tenemos la solución del problema 4. Y es medio largo, todavía no se ve el cuadradito donde termina. O sea, ¿qué tenemos que hacer en este producto? Y tenemos que hacer la combinación lineal. Cada elemento del vector X se multiplica por el vector columna correspondiente. Esto, visualizando mentalmente el sistema de ecuaciones lineales, a ustedes les permite no tener falla en este procedimiento. Después de hacer la multiplicación de un escalar por el vector, los vectores deben ser sumados y nos da un único vector. Esto que parece tan grande, en realidad es un vector de 3 elementos. El primer elemento está compuesto por esta suma multiplicación, el segundo por esta y el tercero por esta. Si nosotros tuviéramos valores arbitrarios para x1, x2 y x3, cada uno de estos elementos sería un número real. Y entonces tendríamos un vector de 3 números encolumnados verticalmente. Ahora lo hace paso a paso, pero ya como una operación no extraída del sistema de ecuaciones, sino que ahora está tratando de estandarizar la operación matemática básica que surge de todo este procedimiento mental matemático y en donde estamos creando la multiplicación, estamos reinventando la pólvora, estamos creando la multiplicación entre una matriz y un vector. Entonces acá tenemos, solamente nos muestra la primera fila. ¿Qué hace? Este es un método matemático que hace todo lo anterior sin tener que hacer el paso intermedio de la combinación lineal. Entonces, ahora yo miro la matriz por fila. Ya aquí rompe el esquema de mirar por columnas y hacer la combinación de columnas, la combinación lineal de columnas. Y entonces el método abreviado es tomar el primer elemento de cada vector columna y multiplicarlo por cada elemento del vector fila, tomar el primer elemento de cada columna de los vectores columna de la matriz y multiplicar por la columna del vector X. Fíjense que ahora tomamos solamente los primeros y multiplicamos por todo esto y hacemos el producto suma y esto coincide con esto. La segunda parte es tomar los segundos elementos de todas las columnas y volver a multiplicar por el mismo vector columna X. Y nos da esta combinación lineal que es la que da en el medio.
Exactamente igual. Con la tercera no está puesto, pero de manera semejante se hace la tercera entrada del vector resultante, el B, y así es como se puede abreviar el procedimiento de la multiplicación de una matriz por un vector. Este es el paso a paso donde ya no tenemos que tener en cuenta la combinación lineal de columnas, pero el resultado es el mismo. O sea, que el paso intermedio lo obviamos únicamente para que sea más rápido, pero está implícito este paso de hacer la combinación lineal, nos lo obviamos, la suma de las combinaciones lineales nos lo obviamos y saltamos de este producto a este resultado con un método matemático abreviado. Es equivalente, no es lo mismo, pero es equivalente cuando resolvemos una ecuación que decimos, cuando está sumando pasa restando, y en realidad esa no es la operación. La operación es varios pasos. Es, si vos tenés un elemento que quieras eliminar en un lado de la ecuación, lo que tenés que hacer es sumarle el opuesto. Pero Disculpe, para que la profe. ecuación sea igual, no cambie, tenés que sumar el opuesto en ambos miembros de la ecuación. Sí. Se le subió la cámara. No se le ve bien la cara. ¿Qué no se ve? O sea, se le subió la cámara y se le está viendo la mitad de la cabeza. A usted. Ah, mira vos, yo estaba tratando de compartir lo del libro. ¿Vos recién me decís que no estoy compartiendo el libro? No, 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 no. Si está compartiendo el libro, yo le estoy diciendo que su cámara no Ah, está grabando bien. bueno, no hay problema. Ya es que me voy deslizando en el asiento y entonces no me ve. Vamos a compartir el libro. Y vos querés verme a mí, ¿verdad? No, Entonces yo vamos a le poner decía, una digamos, foto. Bueno, a mí me interesa que vean el libro, no que me vean a mí, ¿sí? Bueno, me alegro que no hayan estado sin ver dónde escribía, qué mostraba, porque si no, la clase era inútil. Eso me dio miedo cuando te escuché. Bueno, y ese procedimiento abreviado lo convierte en la regla fila vector para calcular el producto de una matriz por un vector, que está aquí en el cuadro grisado. ¿Lo están viendo? ¿Lo ven al cuadro Sí, grisado que sí, dice? sí se ve. Sí, profe. Perfecto, buenísimo. Entonces acá en el ejemplo 5 hace uso de la regla esta que acaba de inventar para hacer el procedimiento abreviado. Esto yo lo había asimilado a este tipo de procedimiento matemático a la creación que se hace cuando, por ejemplo, no, por ejemplo, nosotros queremos pasar, perdón, disculpe, queremos pasar el menos 1 a la otra opción. Entonces nosotros decimos, está restando, pasa multiplicando. Nos queda, esto es una operación abreviada. Nosotros, la regla verdadera es que si querés eliminar en ambos miembros de la ecuación, y cuando vos sumás algo a los dos miembros de la ecuación, no se altera la igualdad. Acá se cancelan y entonces te queda como si lo hubieras pasado sumando al otro miembro. Pero la regla que si estás restando pasa sumando es una regla abreviada de un proceso que tiene más pasos
y es este el proceso real. Acá pasa lo mismo. El proceso real es la combinación lineal del vector X con los vectores columna de la matriz A. Pero lo han abreviado en un procedimiento práctico que está resumido en esta cajita gris, que es como se ha definido matemáticamente el producto de una matriz por un vector. Y en el ejemplo 5 hay 3 ejemplos de cómo se hace. Se multiplica el 1 por el 4, el 2 por el 3 y el menos 1 por 7. Lo voy a mostrar de nuevo. El 1 por el 4, el 2 por el 3 y el menos 1 por el 7. Y eso es lo que dice acá. Y ahí está el resultado. Con la segunda fila de la matriz se multiplica por la columna del X y produce esta suma producto. Y ahí tenemos el resultado de toda esa combinación lineal, es 6. Y así el producto de la matriz por el vector nos da este otro vector. ¿Sí? Y tenemos 3 ejemplos. Ahora fíjense, en esos 3 ejemplos tenemos en el C un caso particularísimo. Tenemos una matriz que en su diagonal, primero que es cuadrada, es 3 por 3. Tiene 3 filas y 3 columnas. Eso ya la convierte en una matriz especial. Normalmente, las matrices se establecen las dimensiones así. Pero si son cuadradas, basta con poner uno de los dos índices. Ahí ya sabemos que A sub n es una matriz cuadrada que tiene n columnas y n filas. En este caso, a este tipo de matriz la llamamos identidad y la llamamos con una I y tiene índice 3. Esta I sub 3 es esta matriz, sin ningún lugar a dudas. Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico la matriz identidad por un vector? Hago toda la combinación así, o puedo hacer la combinación lineal de columnas, ¿y qué me termina dando? Me termina dando el mismo vector este. O sea que en la operación producto de matriz por vector, la matriz identidad es el elemento neutro. Yo puedo multiplicar esto por el vector X y va a ser igual al vector X multiplicada por la matriz. O sea, hasta me puedo dar el lujo de alterar el orden y me va a seguir dando el vector X. ¿Se entiende? Sí. Ya aquí nosotros podemos ver en acción una regla que sí la teníamos para otras operaciones, como por ejemplo lo de los números. El orden de los factores no altera el producto. El producto de un número por 1 o 1 por el número son iguales y además es igual al número. ¿Por qué? Porque el 1 es el elemento neutro de la multiplicación entre números reales. Y habíamos establecido que multiplicar 1 por un vector en una combinación lineal daba el mismo vector. Y no importa si el 1 lo multiplicaba primero el número y después el vector, o primero el vector y después el número. Daba lo mismo. Y acá es parecida. Pero claro, no podemos hacer una extrapolación de que todas las operaciones de los números valen en estas entidades que son más complejas que los números. Primero estuvimos hablando de vectores y ahora de matrices. Y estamos redefiniendo cuál es el álgebra que les cabe a estos entes. ¿Sí? A las matrices y a los vectores. Bueno, si lo hacen a los ejemplos, a todos los ejemplos del capítulo,
van a poder llegar a un grado de comprensión mucho más cercano a la realidad. Bueno, propiedades del producto matriz vector. Acá vamos a sacar reglas parecidas a las que usamos para definir sumas y productos de, o sea, sumas de vectores y productos de escalares por vectores. Ahora cambiamos las entidades que vamos a multiplicar y vamos a ver qué pasa con las matrices multiplicadas por vectores. Y estas son las reglas. Si A es una matriz, el teorema 5 dice, si A es una matriz de dimensión m por n, y U y B son vectores de Rn, o sea, estamos hablando de que son vectores que no... A ver, cuando ustedes tienen... Esto necesito que lo vean de esta manera. En la matriz A de m por n, cada columna tienen n columnas, pero los vectores columna, cada uno por separado, pertenece al espacio Rm. En cambio acá, ustedes tienen la matriz de m y n, y estos vectores u y b no son vectores columna. En realidad son vectores que tienen la misma esencia, la misma raza del vector x. ¿Sí? Acá en el sistema, cuando ustedes tienen A por X igual a B, B pertenece, el vector B, a Rm y X pertenece a Rn. La naturaleza del X tiene n elementos. Estos dos vectores son equivalentes o pertenecen al mismo espacio que X. O sea, no son vectores columna de la matriz. Son como si fueran X1 y X2. El U y el B, yo tengo que aclarar esto porque alguno va a pensar que son como los vectores columna. No, son como los vectores X. Tal vez sería más fácil escribirlos como en vez de U y B, como X1 y X2. Como vectores, X1 y X2. O XA, XB. Para que no se confundan con los números, son vectores y le vamos a poner XA y XB. Entonces, la multiplicación de la matriz por estos dos vectores, si están sumados entre sí, es lo mismo que multiplicar la matriz por cada uno de los sumandos y después sumar los dos resultados. Cada resultado nos va a dar un vector del tipo B. El producto de la matriz por el vector U ya no pertenece a Rn, sino que pertenece a Rm de mamá. Y A por B también. Entonces se pueden sumar entre sí porque pertenecen al mismo espacio, tienen la misma cantidad de elementos y da lo mismo hacer la operación así o hacerla así. Esto indica que existe en el producto de una matriz por dos vectores, por la suma de dos vectores, existe la propiedad distributiva. Es un escalar y U es un vector que pertenece a Rn. Y se puede poner como que el escalar multiplique al vector resultado entre la matriz y el vector. Entonces esta se llama distributiva y esta se llama asociativa. Son dos
propiedades que tienen que ver con el producto de una matriz por un vector. Demostración. No la vamos a hacer esta demostración, ustedes la pueden hacer y eso les va a servir para aprender a abstraer. Es una cosa muy interesante. No la vamos a hacer acá porque lleva tiempo, hay que hacerlo tranquilo. Usando las reglas que ya conocen, pueden demostrar estas reglas que pone el teorema 5. Esta es regla del teorema 5 y la demostración termina acá al final, donde está el cuadradito, ahí terminó la demostración. Nada complicado, nada, pero es largo explicarlo paso a paso. Así que lo vamos a obviar por ahora. ¿Cómo andamos de tiempo? Bueno, vamos a poner la, ¿cómo se llama? La clave de la asistencia. La clave la pueden ver, es camino con mayúscula. La vamos a poner en el chat. ¿Me sale o no me sale? Ahí está. Perfecto. Así es como usted la puso, Natán. Bueno, díganme si están pudiendo poner la Sí, clave. profe. Sí, profe, sí funciona. Sí, ya la puse. Perfecto. Buenísimo. Seguimos con la clase entonces. Bueno, acá hay una nota numérica. Todas las notas numéricas en este libro se refieren a cómo se ha ido automatizando el cálculo matricial en las computadoras. Básicamente habla sobre eso. Demostración del teorema 4. Termina acá en la página 40. El teorema 4 es el anterior, en que define la operatoria en forma abreviada. No estoy pudiendo ver, no me sale el chat. ¿Hay algo importante en el chat? Ahí me salió. Bien. Bueno, ahí termina la teoría. Y obviamente todos los ejercicios estos los tenemos que hacer con la profesora Reynoso. Pero tenemos dos problemas de práctica como acostumbra el esquema del libro. Con estos dos problemas están al final de los enunciados de los ejercicios 1.4. El primer problema lo voy a recortar de acá.
Vamos a ver cómo lo soluciona. Eso me conviene. Bueno, ¿cuál es el problema exactamente? Dice de que nos da una matriz A, nos da un vector P y un vector B. El P es una solución posible para el vector X. Entonces dice que es posible demostrar que si multiplicamos la matriz A por el vector P, nos dé el vector B. Esto es muy fácil. Vamos a hacerlo. ¿Están viendo en... Profeta, ¿Estoy qué? Estoy dice, si estaba escribiendo, ahora sí se ve. bien, todavía no estoy escribiendo. Bien. No lo estoy pudiendo trasladar acá, a ver. Ahí está. Lo voy a copiar acá a la matriz, a las matrices para que... Ay, Dios. 1, 5, menos 2, 0. ¿Alguien me dicta el resto de la matriz? Después el vector P y el vector B. ¿Me lo pueden dictar? Sí, profe. Es menos 3, 1, 9, menos 5, La última fila. 4, menos 8, menos 1, 7. Bien. ¿Y el P? Es 3 menos 2, 0 y menos 4. ¿El B? Menos 7, 9 y 0. Perfecto. Bien. Entonces yo lo que tengo que hacer es multiplicar A por el vector P. La matriz A por el vector P. Y ver que me salga el vector B. Para verificar esto. Bueno, entonces, si yo multiplico la matriz, la voy a volver a escribir. Entonces, me va a dar un vector de 3 componentes, cuyo primer componente va a ser 1 por 3 más 5 por menos 2 más menos 2 por 0 más 0 por menos 4. Ese es el primer componente. Hago la operación de la combinación lineal. 3 por 1 es 3, menos 10 y de los dos otros son 0. O sea, 3 menos 10 da 7. Da menos 7. Coincide el primer elemento con B. Veamos el segundo.
menos 3 por 3 más 1 por menos 2 más 9 por 0 y menos 5 más menos 5 por menos 4. Entonces tenemos menos 9, menos 2 es menos 11, más 0, menos 11 más 20 da 9. 4 por 3 más menos 8 por menos 2 más menos 1 por 0 más 7 por menos 4. Fíjense que acá los 3 se repiten en esta columna, los menos 2 se repiten en esta columna, los 0 se repiten, los menos 4 se repiten. La fila esta es esta fila, la segunda es la segunda, la tercera es la tercera. Hay una ubicación geográfica que hay que respetar. Una vez que tenemos estas combinaciones lineales, las resolvemos. 4 por 3, 12, 12 más 16 son 28, más 0 y menos 28 da 0. Efectivamente esto es igual al vector B. Así se hace el ejercicio 1. ¿Sí? El problema de práctica 1. El problema de práctica 2. Ya lo encontré en papel. A ver qué dice el chat. La están viendo ya escrita, ¿no es cierto? Ya no es una hoja en blanco. Sí, sí se ve, profe. Perfecto. Bien. Estaban medio nerviosos los muchachos porque pensaban que se iba a ver en blanco todo el tiempo. Bueno, ¿se entendió esto o no? Yo aquí lo que hice fue llevar a la práctica el método que acabamos de definir del producto de una matriz por un vector. Vamos entonces al segundo ejercicio de práctica. En el segundo ejercicio de práctica, en la página 40, el enunciado dice, sean la matriz A, que tiene 4 elementos, 2, 5, 3, 1, el vector U, que tiene 2 elementos, 4 y menos 1, el vector B, que tiene 2 elementos, menos 3 y 5, y quiere que compruebe el teorema 5A mediante el cálculo y que sea igual a A por U, estos son vectores, más A por B. Bueno, primero tendríamos que conseguir U más B. Estos vectores de 2 elementos, al sumar me tienen que dar un vector de 2 elementos. 4 menos 3 y acá abajo menos 1 más 5. Entonces U más B es igual a 1 y 4. Ahora vamos a multiplicar A por U, así. Entonces vamos a tener 2, 5, 3, 1 por el vector 4 menos 1. Esto me va a dar un vector de 2 elementos, cuyo primer elemento es 2 por 4 más 5 por menos 1. El segundo elemento es 3 por 4 más 1 por menos 1.
Y esto da un vector de 2 elementos que es 8 menos 5, 3. Y el otro es 12 menos 1, 11. Hagamos el A por B. ¿Me están siguiendo o no? Esto es muy fácil, pero es engorroso de largo. El B es menos 3, 5. Y esto va a ser igual a un vector que tenga 2 por menos 3 más 5 por 5. Y acá abajo es 3 por menos 3 y más 1 por 5. Y esto me va a dar igual a un vector que diga 6 menos 25, 19. Menos 10, no, perdón, menos 6 más 25, 19. Y 9, menos 9 más 5, menos 4. Entonces ahora vamos a sumar. Tenemos que multiplicar A por U más B. Y esto nos da 2 por 1 más 5 por 4. Eso nos da 22. Y acá nos da 3 por 1 más 1 por 4. Entonces nos da 7. Y ahora tenemos que sumar A por U más A por B. Y esto es igual a 3, 11 más 19 menos 4. Y esto da 22 y 7. Efectivamente, este es igual a este. Hemos verificado que la propiedad distributiva del producto respecto a la suma de vectores se verifica cuando la operatoria de multiplicación es entre matrices y vectores. ¿Estamos bien? Sí, profe. ¿Alguna pregunta sobre esto? Profe, ¿esto lo podemos verificar en GeoGebra? Sí, sí lo pueden verificar en GeoGebra. Pero no se olviden de que el orden es importante, ¿no? Inclusive pueden hacerlo a propósito, de alterar el orden para ver que no se puede hacer, o si se puede hacer, no sale bien. No sale lo mismo. Casos muy especiales con el tema de que si la matriz es identidad, ahí sí se puede alterar el orden y da lo mismo. Pero son casos muy especiales. Por regla general, no se puede alterar el orden, y por regla general, si se puede alterar el orden y hay un resultado posible, los resultados no son iguales. ¿Ah? Entonces no es una regla, son cosas que salen como excepciones. La regla es que no se puede alterar el orden. Bueno, pueden hacerlo por GeoGebra para verificarlo. Conviene que lo hagan a mano y lo verifiquen con GeoGebra.